Linaje Escogido, con los esposos Chinchilla, presentan su programa evangelístico radial, Tiempos de Recarga. Palabra que te llena de energía, bajo la cobertura del ministerio Sion y Jesús, mi amado. Para oración e información de nuestro ministerio, pueden comunicarse o escribirnos a los números de teléfono 5340 06 93, 4811 69 72. Será de mucha bendición escucharte. Quédense con nosotros. Tiempos de Recarga. Hola, Dios te bendiga, muy buenos días. Le damos gracias a Dios porque nos vuelve a dar la oportunidad de realizar este espacio, ¿verdad? Este tiempo de recarga. Así es. Esperando que puedan recibir una palabra bastante edificante, pero también que les pueda fortalecer y al mismo tiempo, como siempre lo hemos mencionado, de que nos pueda ayudar en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Así es. En nuestra vida en Cristo, que ese es el verdadero propósito, que Ese nos es ayude a alcanzar otro escalón, Exacto. a mejorar, a marcar una diferencia y claro, sobre todo que sea lo que a Dios le agrade, ¿verdad? Definitivamente. Ahora pues vamos a iniciarlo con una oración, ¿verdad? No sé si ya la hiciste, pero si nos puedes acompañar, pues sería excelente, ¿verdad? Sería unos minutos. Padre, te damos muchas gracias Padre, por la amado, oportunidad que nos brindas de venir, Señor amado, gracias por tus misericordias, a realizar gracias por tus favores, este tiempo, Señor, para gracias ti. Porque todo Es para darte la gloria a ti contigo, Señor. solamente, Señor. Gracias. Queremos que seas tú exaltado a través de esto y que tu palabra en nuestra vida venga realmente a sembrarse en nuestro corazón. Sé tú guiándonos, Espíritu Santo. Sé tú dirigiendo nuestros pasos, nuestra boca, que sean movidas por tu voz, que seas tú en nuestro corazón poniendo las palabras correctas y esa sabiduría, Señor, que solo tú puedes dar. Danos tú, Señor, esa revelación de tu palabra, esos misterios, para poder conocer más de ti, Señor amado, y que esto sea algo que seas tú, Señor, en nuestra vida de una forma diferente. Que seas tú, Señor amado, poniéndote en nuestro corazón y tomando dominio sobre todo, Señor, y que nosotros podamos valorar todo lo que tú nos das, Señor. Padre, la gloria es tuya. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Contamos contigo y confiamos que eres tú que nos guíes, Señor. Amén. Y amén. Muy bien. Vamos a darle inicio al tema. En sí no le pusimos un nombre, pero si le podríamos poner un nombre sería la sangre que clama. Exacto. Me gustaría dejarlo así, la sangre que clama. Y vamos a ir viendo por qué se va nombrando de esa manera, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Génesis en su capítulo 37, verso 31 al 33. Vamos a estar... Este va a ser el punto de partida para poder entrar en el tema. Y sé que es muy conocido, pero vamos a repasar esos 3 versículos para poder entrar en la palabra. Dice el verso 31. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Muy bien. Notemos aquí en toda esta historia que es muy conocida de José, pero en este espacio que acabamos de leer, notemos aquí que los hermanos de José primero ya habían tenido la intención de matarlo. Sí. ¿Verdad? Pero viene su hermano Rubén, viene y les dicen que no lo hagan porque su sangre iba a ser demandada, ¿verdad?
viene, lamentablemente, lo metieron en una cisterna y cuando lo fueron a buscar ya no estaba. Rubén, ¿verdad? Sí, ya no lo Rubén. encontró. Y él, por ser el mayor, ¿verdad? Haciéndose responsable de su hermano, viene y le dice esto con el papá, ¿verdad? Pero viene y prácticamente le viene a engañar. Exacto. Y le viene a decir de que, o sea, porque viene y aquí dice que con sangre tuvieron que teñir la túnica de José, o sea, para poderlo engañar, pero no era la sangre de José, sino que de un cabrito, ¿verdad? Que habían degollado. Ahora, veamos aquí unos detalles importantes porque José, para empezar, no había muerto. Sí. Él seguía con vida. Siempre José es representado como Jesús. Exacto. Es algo simbólico, se podría decir, ¿verdad? Que da a conocer bastante como un misterio de parte de Jesús. Entonces, José aquí, para Jacob, su papá, pues ya había muerto, ¿verdad? Como dirían ahí, se la creyó, ¿verdad? Sí. Se la creyó bien. Y él en sus palabras, ¿verdad? Pensando, ¿verdad? Una bestia lo devoró. Exacto. Ahora, veamos aquí los puntos de vista importantes que vamos a ir introduciéndonos, porque aunque la historia es sencilla, pero tiene una profundidad bastante grande, en la cual no creo que podamos verlo todo, pero veamos aquí la acción que tuvo Rubén. ¿Por qué no le dijo, fue vendido con los esclavos? En vez de mentirle, ¿verdad? A su papá. Exacto. Y prácticamente era el primogénito, ¿verdad? Sí. Se podría decir que Rubén era el primogénito. Ahora, viene el detalle aquí. José, ya sabemos toda la historia, ¿verdad? Que él avanzó en todo el tiempo, ¿verdad? Tuvo dificultades y paró en la cárcel, ¿verdad? Casi se olvidan de él, ¿verdad? Y llega a ser el segundo en el reinado, ¿verdad? Ahora, veamos aquí que la supuesta muerte de José, mientras que en Jacob iba decayendo, en José iba ascendiendo. Exacto. ¿Verdad? Eran dos partes diferentes, ¿verdad? En las cuales José no sabía nada de ellos y ellos tampoco sabían nada de él, ¿verdad? Porque los hermanos de José, bien preocupados, ¿verdad? Para saber ni qué le había pasado a José, ¿verdad? Lamentablemente ahora, hoy en día, veámoslo como un ejemplo en nuestra vida ante Dios. Cuando nosotros venimos ante Dios y tal vez venimos en una posición, lo voy a poner de la siguiente manera. Muchas veces venimos ante Dios y le decimos, Señor, le venimos a poner una queja. Pongámoslo de esa manera. Cuando venimos delante de Dios de esa manera, es como que viniéramos como un hermano mayor, ¿verdad? Porque decimos, es que tal hermano, hermana, X hermano, cometió este error, o es así. Pongámoslo como ejemplo, ¿verdad? Venimos como alguien mayor, pero ¿cómo nos estamos presentando ante Dios? Exacto. De una manera falsa, se podría decir, sin darnos cuenta, Sí. ¿verdad? O dándonos cuenta, porque a veces no notamos las cosas que nosotros hacemos. En este caso, Rubén sí sabía lo que había hecho, ¿verdad? Claro, él viene y les alega, prácticamente les reclama a sus hermanos y les dice, por eso yo les dije que no había que hacerle ningún daño. O sea, él defendiendo, ¿verdad? Porque él sí no consintió con sus hermanos a que era hacerle daño, ¿verdad? Exacto. Pero el punto que quiero llegar con esto es que en nuestra vida, ¿cómo nos estamos presentando con Dios? Rubén vino y se presentó con una túnica manchada, se podría decir, o si para que diga teñida, eso quiere decir que estaba empapada Empapada de sangre de un corderito. Exacto.
¿verdad? Sí, porque la tiñeron toda. Ajá. A modo de hacerle creer a Jacob Sí, que José había muerto. que José estaba en la túnica, ¿no? O sea, que se empapó, podemos, otro ejemplo, ¿verdad? Se empapó de sangre, ¿verdad? Exacto. Para hacerlo creíble. Ahora, veámoslo de esta manera. ¿Será posible que con Dios venimos de esa manera como Rubén? ¿O como los hermanos de Jacob? ¿Será que venimos y presentamos un sacrificio? ¿Por qué digo sacrificio acá? Recordemos que José representa a Jesús y Jesús fue presentado como un sacrificio. Exacto. A través de la sangre que derramó, Exacto. a través de su muerte, ¿verdad? En la cruz del Calvario, en el punto que lo mismo prácticamente como que pasó con José, ¿verdad? Solo que fue literal su muerte porque él no murió, ¿verdad? Pero vino con una falsedad Rubén, ¿verdad? Pongámosle, digamos que la realidad, había una realidad en Jacob y había una realidad del otro lado, ¿verdad? Exacto. Entonces, quedémonos con la realidad de Jacob. La realidad de Jacob era de que su hijo murió, ¿verdad? Había una seña porque la seña era la sangre y él reconocía a través de la túnica. Exacto. Ahora, tomando estos puntos de referencia, veamos aquí que Dios viene representándose como Jacob. Exacto. Ahora, por eso hacía la pregunta, ¿verdad? Cuando nosotros nos presentamos ante Dios, porque sabemos bien a través de la palabra de que solamente tenemos acceso al Padre a través de Cristo. Así es. Jesús era el que decía, nadie viene al Padre si no es por mí. Y claro, ¿cuál es el medio? Es por su sangre. Exacto. La sangre de Cristo es la que nos da el medio, se podría decir, para ser aptos ante el Padre Celestial. Así es. Prácticamente fue lo que hizo Rubén. A través de la sangre en la túnica, fue que se presentó con su papá Jacob, Ante el Padre. ¿verdad? Exacto. Y prácticamente ahí Rubén no tuvo culpa de nada, ¿verdad? No. ¿De qué le iban a culpar ahí si no había señas de que él había sido, verdad? Así mismo nos sucede a nosotros a través de Cristo. Cuando venimos a través de la sangre de Cristo ante el Padre, no hay nada que nos culpe. Exacto. Porque ya hay una sangre de por medio, por decirlo así, quitándonos el pecado, quitándonos la culpa, ¿verdad? El delito, se podría decir. Y es una parte muy importante, porque vamos a ir ahora a Mateo capítulo 26, verso 26 al 28, que dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed esto, es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Veamos aquí las palabras de Jesús. Él estaba aclarando de una vez, ¿verdad?, acerca del pan y del vino. Coman y beban de esto, porque es mi sangre. Exacto. Este es el pacto, dice, ¿verdad? O sea, eso es lo importante de aquí. Pero, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Pero les estaba prácticamente, creo que todos los que ya estamos dentro del, por decir así, del reino, ¿verdad?, de Cristo, ¿verdad?, ya conocemos bastante bien el tema de la Santa Cena, ¿verdad?, que sabemos que bueno, se realiza a nivel general, ¿verdad?, una vez al mes, ¿verdad? Todos participamos de ello, ¿verdad?, para poder reconciliarnos, para poder confesar nuestros pecados y tener la oportunidad de ser perdonados.
¿verdad? Expiados, porque solamente eso lo puede hacer, ¿verdad? A través de la sangre de Cristo. Pero la realidad aquí en nuestra vida es cómo la estamos presentando, cómo estamos presentando esa sangre. ¿Realmente está presentándose la sangre de Cristo en nosotros? ¿O por nosotros, mejor dicho? Exacto. ¿O será que está sucediendo como lo que pasó con José y Rubén y Jacob, de que era algo falso? Ese es el punto al que quiero llegar. En nuestra vida muchas veces llegamos por decirlo así, a través de una oración, porque es el único medio. A través de una oración venimos y tratamos de tener acceso para que Dios nos escuche, pero la única manera, como ya lo había mencionado, es a través de la sangre de Cristo. Pero, ¿cómo estoy seguro de que la sangre de Cristo me está cubriendo? No es porque yo la declare, no es porque diga la sangre de Cristo me limpia de todo. Excelente que lo haga, ¿verdad? Sí, mis palabras tienen poder, pero hay una realidad en mi vida que va a diferenciar si la sangre de Cristo realmente está en mí o no. ¿Y cómo vamos a saber eso? Si yo te preguntara lo siguiente ahorita, ¿será que la sangre de Cristo está en ti ahorita? ¿Está haciendo efecto? ¿Te está provocando algo? ¿O solamente fue por un tiempo en el pasado? Veamos ahí las diferencias, porque la sangre de Cristo está vigente, está activa hasta la fecha de hoy, desde que Él fue crucificado en la cruz del Calvario. Así es. Ahora, por eso vengo y hago la pregunta nuevamente. ¿Será que estamos viviendo esa fase como la de Rubén, que llegó ante su padre con una sangre falsa? Porque no era la de su hijo. Exactamente. Ahora, lo voy a componer. ¿Será posible que nosotros estamos llegando ante nuestro Padre Celestial con una sangre falsa que no es de Cristo, sino que es inventada, solamente es imaginaria? Porque a veces no somos buenos para imaginar, pero eso no es fe. La fe no es imaginar cosas o inventar cosas o solamente decirlas, sino que sí, porque la palabra menciona de que con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. O sea, son dos partes en nuestra vida muy importantes y cruciales, y a veces nosotros nos quedamos cortos. Solamente nos quedamos en la segunda parte de que confesamos, ¿verdad? Creo que en la parte que estás introduciendo ahorita es la parte donde Dios nos habla a través de la palabra, que dice, este pueblo de labios me honra. Y luego dice, pero su corazón está lejos de mí. Y también Jesús lo decía, ¿verdad? Perdón la expresión, pero así lo dice la Biblia. Decía, hipócritas, ¿verdad? ¿Cómo sabéis hablar cosas edificantes, cosas de bendición? Pero en sí estamos llenos de maldad, ¿verdad? Llenos de cosas no buenas. Porque en sí la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca, ¿verdad? Entonces, al momento de que nosotros hablamos, ya es lo último, ¿verdad? Ya está llena la copa y entonces sale. Pero como acá Jesús decía, ¿verdad? ¿Cómo es que podemos hablar cosas buenas en sí haciendo cosas malas, ¿verdad? Ejerciendo cosas malas. Y lo que Isaías decía, ¿verdad? De que cómo vamos a honrar a Dios solo con nuestros labios y con nuestros hechos no. Entonces es algo fundamental, porque quizás únicamente hemos repetido, ¿verdad? Como un loro las cosas, ¿verdad? Sí. Y esto no es de repetir algo, sino que es de creerlo y vivirlo, porque que no sea como un amuleto. Exacto, si tú lo crees, tú lo vives. Si tú sabes, tú vas a actuar, pero si tú solo lo repites por conveniencia, que es lo que acabas de decir, como un amuleto, ahí es de autoexaminarnos, ¿verdad? Es que tú te hagas una evaluación
¿por qué tú dices la sangre de Cristo tiene poder? ¿Por qué tú dices la sangre nos cubre de todo pecado? ¿De verdad lo crees o solo lo has escuchado de otro ministro? Acá es una pregunta personal para cada uno, en la cual tú medites, y acá no es juzgarte, sino que es evaluarnos, porque ante Dios todos estamos desnudos, ante Dios no podemos esconder nada. Los pensamientos que tenemos son evidentes ante Dios, y al ser humano le podemos engañar, pero a Dios no. Y Él sabe tu corazón, Él conoce aún las intenciones de lo que está en ti. Entonces es necesario prestar atención, ¿verdad? Porque este tema pues está interesante y vamos a seguir ahí vamos a ver viendo más detalles importantes. Vamos a ir un poquito más profundo, como dirían por ahí. Sé que cuesta un poquito porque estamos hablando de una... Eso es algo oculto, ¿verdad? Y vamos a ver aquí varias cosas. En Deuteronomio, en su capítulo 12, verso 23 al 25, dice lo siguiente: solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. No la comerás en tierra, la derramarás como agua. No comerás de ella, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hicieres lo recto ante los ojos de Jehová. Veamos aquí donde viene como que el nudo de todo esto, porque en la parte que vimos anteriormente, o sea, Jesús les dice, ¿verdad? En Mateo, les dice que tienen que comer y tienen que beber, ¿verdad? Ese pan, esa copa, ese vino representa su sangre, ¿verdad? Dice, o sea, y aquí está diciendo de que no tiene que ingerir sangre. Sí. O sea, se vuelve contradictorio. Así como que, bueno, si antes no podían comer sangre, porque por dónde más entra la sangre, ¿verdad? Por la boca, así mismo como el vino, ¿verdad? O sea, entonces viene aquí la parte confrontativa a nuestra mente, y que aquí no busquemos un razonamiento. Exacto. ¿Verdad? Porque aquí es de creerlo. Exacto. Tenemos que tener cuidado. Si venimos y empezamos a razonar estas dos cosas, nos vamos a chocar con una infinidad de dudas, ¿verdad? Y no vamos a poder resolverlo, porque es con fe. Ahora, voy a tratar la manera de, como dirían por ahí, de despejar esta ecuación, porque yo sé que es algo complicada de comprender y de recibir, pero lo voy a hacer. En esta parte de acá, la palabra menciona, ¿verdad? Era estrictamente esto, ¿verdad? Que no podían comer la sangre de los animales, aún así cuando los sacrificaban, ¿verdad? Para poder expiar los pecados, no podían hacerlo. Pero al final también menciona acá, menciona de que dice, no comerás de ella, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hicieras lo recto ante los ojos de Jehová. O sea que iba de generación en generación. Ahora, voy a tratar la manera de voltearlo, de ponerlo de pies a cabezas, para que veamos la siguiente manera. La sangre de Cristo en nuestra vida tiene o surge un efecto único, y que sabemos bien que, y esto lo decía Jesús mismo, ¿verdad? Que el que hace eso anuncia la muerte de Cristo. Exacto. Y si anunciamos la muerte de Cristo, eso significa que nosotros moriremos juntamente con Él. Ahora, ¿qué sucedía con estas personas si comían o si ingerían la sangre? Era un pecado y por lo tanto tenían que morir. Exacto. Ellos tenían que morir.
porque no era permitido, porque aquí es en la otra parte es en Levítico, donde dice que en la sangre se halla la vida, y que esa vida, esa sangre, aunque fuera de los animalitos, iba a ser demandada. Exacto. Entonces, ahora, lo mismo sucede, tiene el mismo efecto, pero ahora veamos cómo Jesús cambió todo, porque antes en el antiguo pacto no se hacía, pero ahora en el nuevo pacto sí debemos hacerlo, porque para empezar, no es cualquier sangre. Exacto. Sino que es la sangre de Dios, se podría decir, sí, ¿verdad? En la que estamos ingiriendo y que mata. ¿Qué es lo que mata? Nuestros pecados, ¿no? Nuestra carne. Mata nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa. Exacto. Eso es lo que hace. Por eso de que en el Antiguo Testamento los que ingerían la sangre morían carnalmente. Exacto. Morían carnalmente, pero ahora vino Jesús componiéndolo todo, ¿verdad? Viene a nuestra vida ahora a que nos tomemos esa sangre para que nosotros muramos en esos delitos y pecados. ¿Para qué? Porque si no morimos, no podemos vivir en el Espíritu. Así es. Y es fundamental en nuestra vida, y esto lo vamos a encontrar. Dice en Juan capítulo 6, versos 53 al 56, dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, miren, aquí lo está diciendo, ¿verdad? Como para que no digan que soy yo el que me la estoy inventando, ¿verdad? Y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Exacto. De una vez está aclarando aquí. Dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Veamos aquí, esto es como una promesa. Exacto. La que está dando con este último verso, está sellándolo aquí, ¿verdad? El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Así es. Entonces, nos conviene ingerir esa sangre. Exacto. ¿Verdad? Pero no esa sangre falsa. Ahora, ¿cuál es esa sangre falsa que podemos estar ingiriendo? Oye, voy a ponerlo de la siguiente manera. Lo hago acá porque creo que hemos llegado a tener la confianza y la libertad de hablar estos temas así, ¿verdad? Ya que esto no es una prédica, es una enseñanza, ¿verdad? En la que en nuestra vida sería realidad lo que está diciendo aquí el Señor Jesús al momento de que nosotros tuviéramos cambios en nuestra vida. Exacto. El que yo diga: Jesús permanece en mí y yo en él, eso significa que yo fui transformado. Exacto. Eso significa que yo dejé malas costumbres, dejé pecados, dejé el pasado, dejé todo. Exacto. Eso es lo que me está dando a entender aquí este pasaje, ¿verdad? Y al mismo tiempo me está dando a entender de cómo funciona su sangre en mí. Ahora, la pregunta es para todos nosotros: ¿será posible que digamos, voy a ponerlo así, un año de conocer a Cristo? No voy a decir más, un año, digamos, hagamos de cuenta que todos tenemos un año de conocer a Cristo. Tenemos un año de participar de esa Santa Cena. Exacto. Ahora, en un año, ¿cuánto he cambiado? ¿Qué tan transformado he sido? ¿Qué tan muertito estoy en mi naturaleza pecaminosa? Hagámonos esa pregunta.
Porque si no es así, si no estoy muriendo a mí mismo o a mis deleites, a mis pasiones pecaminosas, eso significa que yo me he estado presentando ante el Padre con una sangre falsa. Exacto. Que no me ha dado una vida. Sí, podría ser que hemos estado presentándonos con nuestra propia sangre. Que nuestra propia sangre significaría nuestra propia alma, ¿verdad? Uh-huh. Porque, bueno, hay varios textos relacionados que indican que la sangre es nuestra alma. Entonces llega a un sentir que ya no es por medio de su sangre, la sangre de Jesucristo, sino que por medio de nuestra sangre, nuestra alma, nuestras emociones, ¿verdad? Y Dios, dice la Biblia, que Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y eso que mencionas es clave, porque dice en espíritu. Dejemos a un lado en verdad, aunque no lo estoy sacando, es necesario. El primer paso es en espíritu. En espíritu. Pero solo vamos a vivir en espíritu si morimos en la carne. Sí, porque no puedo decir soy espíritu y se carnudo. Pongámoslo de esa manera. Y la Biblia también lo dice, que el hombre espiritual busca las cosas espirituales. Ajá. Y que el hombre carnal busca las cosas de la carne. Y si tú conoces la Biblia, sabes que la Biblia habla que las cosas carnales son enemistad, pleitos, contiendas, adulterio, homicidio, derramamiento de sangre, borracheras, todo lo malo que puede existir. Exacto, entonces es necesario dejar todas esas costumbres, si aún existe una de todas esas costumbres, ¿verdad? Exacto. Que si a ti te hacen pleitos y tú rápido estás en pleito, hay que dejar esa mala costumbre, ¿verdad? Exacto, y el problema tal vez no está en que, pongámosle de esta manera, que porque hay cosas malas que uno hace que no se acuerda, sí, o que quedaron ahí ocultas, pero al paso del tiempo en el que estamos más y más cerca y buscando de Dios y muriendo más a nosotros mismos, el Espíritu Santo nos revela lo que tenemos que ir cambiando. Exacto. Ahora, ¿cuántas veces el Espíritu Santo nos ha venido a decir que cambiar y no hemos querido? No. Ahí está el problema. Ahí estamos graves. Ahí está el problema. El problema no está en que hoy me dijo el Espíritu Santo, tenés que dejar de decir mentiras. Es un ejemplo. Exacto. ¿Verdad? No, está bien, ¿verdad? Me quedo un poco más tranquilo porque es primera vez que me lo dice. Sí. Pero que ya me lo esté repitiendo frecuentemente, eso quiere decir que no lo he querido dejar de hacer. Sí. Entonces yo no puedo decir Cristo está en mí, porque Cristo es la verdad, el camino y la vida. Sí, y también en la Biblia narra de que Dios nos habla de diferentes formas. Nos habla por medio de sus profetas, por medio de los que predican y por medio de sueños. Entonces, tal vez tú en algún sueño, ¿verdad? Dios te ha hablado, Dios te ha dicho, ya no pelees, un ejemplo, ¿verdad? Ya deja de estar peleando. Y tú dices, no, tal vez porque peleé con tal persona y me pasó esto. No, es Dios hablándote, Dios diciéndote, es necesario que seas una persona de paz, ¿verdad? Porque la Biblia narra en Mateo 5, que son las bienaventuranzas, narra de que bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Exacto. Entonces tú tienes que ser un hombre de paz, una mujer de paz, porque al momento que en ti se encuentra paz, te ven como una persona de paz, van a decir, él es hijo de Dios, ella es hija de Dios, porque a pesar de que le hicieron afrenta, le trajeron contienda, fue diferente, ¿verdad? Entonces, estás muerto a la carne, ¿verdad? Si estás reaccionando de esa forma. Y claro, hay muchas cosas, ¿verdad? Esa es una de muchas, ¿verdad? Pero hablo de esto porque creo que es el más frecuente, ¿verdad? El que regularmente resalta mucho, ¿verdad? De que es sin pensarlo y sale la carne, ¿verdad? A relucir.
Y lo que acabas de decir me hace recordar, tú hablabas acerca de las bienaventuranzas, de las cuales son 9, y recordando que el fruto del Espíritu son 9. 9 cualidades. 9 características, 9 diferencias o 9 complementos se podría decir. Sí. Yo podría decir que cada bienaventuranza es un fruto del Espíritu o es parte del fruto del Espíritu. Porque mencionabas tú pacificadores, estás hablando de paz. Y en el fruto del Espíritu va la paz. Entonces, prácticamente, si quieren ver así, de esta manera, el chivo, ¿verdad? Como siempre en toda ecuación o operación matemática, hay una, ¿cómo se le llama? Una prueba. Hay una prueba, ¿verdad? Que evidencia de que sí está bien la respuesta. Exacto. Y si ustedes o nosotros queremos saber si realmente Cristo permanece en mí, exacto, la evidencia va a estar con el fruto del Espíritu. Exacto. Si el fruto del Espíritu realmente está en mí y no a la fuerza, ¿no? Porque a veces no porque el pastor está atrás de mí, no porque me están viendo, sino porque realmente lo creo, lo tomo, lo quiero. Exacto. y lo formo, dejo que me forme a mí prácticamente. Sí. Entonces ahí me voy a dar cuenta de que sí, Cristo está en mí. Entonces cada vez que yo me voy a presentar con el fruto del Espíritu en mi vida, me va a dar testimonio de que realmente yo estoy viviendo en el Espíritu. Y por lo tanto, si estoy viviendo en el Espíritu es porque la sangre de Cristo, ¿verdad?, ya estuvo en mí. Y me mató la lombricita del pecado. Ahora, estaba observando aquí algo bastante interesante en Deuteronomio, donde ya habíamos leído, ¿verdad? Pero en el verso 24 les dice: no la comerás, en tierra la derramarás como agua. Dice en tierra. Ahora, me quedé pensando en esto, derramarla en tierra, y me vino a la mente rápidamente lo que es la parábola del sembrador. Sí. Y ahí especifica que habla de 4 tierras. Sí, de 4. Y que de las 4 tierras prácticamente se está enfocando que es el corazón de la persona o del hombre. Exacto. En donde es sembrada la semilla. Ahora, vengo con lo siguiente. Aquí dice que la sangre tiene que ser derramada en la tierra como agua, o sea, como agua. Ahora, lo mismo va a suceder, tiene que suceder en nuestra vida, que la sangre de Cristo sea derramada en nuestro corazón. Exacto. Como agua. Porque acá está nuestra tierra. Porque esta es nuestra tierra. Exacto. ¿Para qué? Para que muera todo lo malo que esté ahí y pueda brotar vida. Así es. Esa es la finalidad de lo que Dios nos está enseñando a través de esto. Él quiere que su sangre, cada vez que nosotros venimos de la Santa Cena, y no necesario solamente la Santa Cena cada fin de mes, sino cada vez que nosotros venimos ante Él a través de la oración y tenemos que confesarle nuestros pecados. Exacto. Y hay arrepentimiento en nuestra vida, que esa sangre realmente venga a nuestro corazón como agua, dice. Y la agua, ¿qué representa? La palabra. O sea, que esa palabra que viene de parte de Él venga a nuestra vida a hacer cambios. Exacto. Que venga a transformar nuestra vida espiritual debe ser diferente. Siempre tenemos que ir buscando cambios. De eso se trata. Y era lo que Jesús iba haciendo en sus discípulos. Cada vez que les enseñaba una parábola, cada vez que les predicaba, les evangelizaba, lo que sea que hicieran, ellos iban aprendiendo e iban mejorando. Sino, ¿cómo es que ellos llegaron a hacer tantas cosas? Sí, hacer muchas cosas, y Jesús mismo dijo, ¿verdad? Cosas mayores. Cosas mayores. O sea, imaginemos, o sea, ¿cómo hubiera quedado mal visto que Jesús diciendo van a hacer cosas mayores y ellos todavía luchando con aquellos pecados de donde ya los habían sacado?
Sí, porque mira, un ejemplo claro es cuando iba, si no estoy mal, es Pedro y Pablo, ¿verdad? Uh-huh. Que ellos iban, no sé si habían salido de la iglesia, y la mujer iba diciendo, ellos son hijos de Dios, ellos son Uh-huh. hijos del Dios viviente. Y le dicen ellos, calla. Y le dicen, te ordeno que salgas de esta mujer, ¿verdad? Uh-huh. A ese espíritu malo. ¿Qué hizo este hombre? Libertarla. Sí. Vino y no empezó a decir, te reprendo en el nombre de Jesús. O sea, Uh-huh. solo le dijo, te ordeno que salgas de ella, ¿verdad? Entonces son cosas impresionantes, porque cuando ya, como tú mencionabas, la sangre ya está en ti, ya la sangre se hizo una contigo, ya no son dos, sino que somos uno en Cristo, ¿verdad? Entonces cuando ya estamos nosotros unificados con Cristo, ya tú puedes con total libertad declarar, mencionar, y van a suceder cosas maravillosas, van a pasar cosas, milagros, van a ocurrir liberaciones. Uh-huh. Y acá ahorita estoy recordando, ¿verdad? Algo importante, que es acá donde hay personas donde vienen y claman, y esa libertad viene en automático, ¿verdad? Sí. Declaran algo y sucede en automático, porque son uno en Cristo. Exacto. Y es necesario que tú y yo seamos uno en Cristo. ¿Por qué razón? Porque nuestra boca tiene poder. Nuestra boca va a decir algo y se va a cumplir. Uh-huh. Pero si no hemos experimentado esto, nos tenemos que preocupar, porque quiere decir que Cristo no está aquí. Ese es un gran ¿verdad? problema. Porque Y si es un no está peligro. funcionando, si yo digo Dios es poder, el Evangelio es poder, porque es poder. Entonces, pero si tú no estás viviendo en ese poder, es de examinarnos, es de ver hacia adentro. Uh-huh. ¿De verdad estás ahí, Jesús? ¿O solo está mi alma funcionando? Exacto. ¿Verdad? La palabra de Dios también mencionaba algo, o menciona algo muy interesante, y era Jesús el que daba esta cierta como parábola, era de una viuda que estaba pidiendo que le hicieran justicia, pero al final de todo eso Jesús menciona unas palabras diciendo, ¿acaso mi Padre no les hará justicia lo antes posible a ustedes que claman de día y de noche? Exacto. Pero al final le dan así un punzazo, ¿verdad? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En mi tierra, En mi tierra, o sea, hallará fe cuando Cristo venga a ti, a tu vida, cuando estés en eso, hacerte el milagro que tú le pediste. porque estás en ese pecado, porque cuando estamos en pecados, Cristo viene a nuestra vida, porque Jesús era el que decía, yo no he venido sino a aquellos que están enfermos. Exacto. A ellos he venido, no he venido a justos sino a pecadores, decía él. Sí. Entonces, ¿en qué momento viene Cristo a nuestra vida? Cuando estamos en pecado. Exacto. Ahora, estamos hablando de que viene, otra cosa es que se quede, que permanezca. Que permanece. Pero cuando, o sea, aquí dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, o sea, en nosotros, en mi corazón, hallará fe para poder librarme del pecado, Exacto. para poder derramar la sangre en nuestra tierra y poder ser expiados, ser purificados, ser limpios, libres. Sí, y también está en Marcos 16:17, ¿verdad? Uh-huh. Que dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Entonces yo te pregunto en este día, ¿a ti te están siguiendo las señales? ¿Hace cuánto tiempo no has visto una señal? Exacto. O algo sobrenatural. Y luego sigue diciendo que en su nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y sanarán enfermos. Y dice que si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Entonces, ¿te has preguntado tú, he comido algo envenenado en alguna ocasión? Pero no te ha hecho daño porque has orado, porque la sangre de Cristo está en ti. Y tú ni enterado.
de que te ha pasado eso. En una ocasión recuerdo de que cayó un animalito en mi comida y mi madre me dijo que ese animalito era mortal, pero no me morí. Y mi madre estaba preocupada, ¿verdad? Porque dijo que era malo y que no sé qué. El punto es de que yo ni enterada, y por eso te hago la pregunta, ¿has comido algo que sea mortal y tú ni enterado? Como también recuerdo en una ocasión que un personaje me decía, yo ni enterado que había comido culebra, me decía, porque se la habían preparado bien y yo me quedé. Es algo impresionante, pero Dios está contigo y no sé de cuánto Dios te ha librado, de cuánto Dios te ha guardado, porque su sangre está allí. Exacto. Ahora, voy a ir terminando con esto. En Génesis capítulo 4, en su verso 10, dice lo siguiente. Y él le dijo, ¿qué has hecho? O sea, aquí estaba hablando Dios a Caín. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre de Abel había sido derramada en la tierra por culpa de Caín, que lo había matado. Y dice que le clamaba ¿a quién? A Dios, a nuestro Padre Celestial. A él le clamaba la sangre. Ahora, lo mismo sucede con la sangre de Cristo. Sabemos que la sangre de Cristo fue derramada. Exacto. Y no empezó en la cruz del Calvario. No. Empezó cuando la palabra menciona que él sudaba como gotas de sangre y caían sobre la tierra. Así literalmente lo dice. Exacto. Dice que sus gotas caían en la tierra. O sea, desde ahí él ya estaba derramando su sangre. Su vida. Ahora, esa sangre, ¿a quién le clama? La sangre de Cristo, ¿a quién le clama? Si la sangre de Abel, que había sido derramada injustamente en la tierra, le clamaba a Dios, lo mismo sucede con la sangre de Cristo. Le clama al Padre, a Dios. Exacto. Por esa razón es que menciona la palabra de que Cristo intercede por nosotros, prácticamente que día y noche, o sea, todo tiempo. Exacto. Porque está, ¿y en dónde se derramó? En esta tierra, sobre nuestros corazones, sobre nuestras vidas. Y que está clamando, ¿pero qué está clamando? ¿Qué clama la sangre de Cristo? Aquí, ¿qué le estaba clamando la sangre de Abel? Que le hicieran justicia. Exacto. Es como que Abel diciendo aquí, Padre, ¿verdad? Oh Dios, me mataron injustamente. Sí. ¿Verdad? Lo mismo podríamos trasladarlo con la sangre de Jesús, clamándose, porque a Jesús lo mataron injustamente también. Exacto. ¿Por qué? Bueno. Por nuestros pecados. Exacto. Ahora, ¿qué clama esa sangre? Justicia. Justicia. ¿Y qué justicia es? Que el Padre haga algo con aquellas personas sobre quienes está la sangre. Pero claro, a través de la sangre de Cristo sabemos que nuestra vida tiene que morir. Exacto. Porque ¿qué fue lo que hizo Dios con Caín? Lo maldijo. Sí. Y lo marcó. Le puso una señal para que no lo mataran. Pero hablamos ahí de cosas de carnalidades, ¿verdad? O sea, Dios hizo cosas en contra de la carne, ¿verdad? Sí. De Caín. Pero lo mismo hace la sangre de Cristo ahora, y Dios también, ¿verdad? Viene esa sangre clamando, ¿para qué? Para que perdone nuestros pecados y mate nuestra carnalidad. Exacto. Ahora, la sangre, prácticamente por eso de que le llamábamos que la sangre que clama. La sangre que clama. La sangre que clama, Sí. porque recordemos, esto no es nuevo. Antes de Caín y Abel ya había sucedido. Exacto. Y eso pasó con Adán y Eva.
Recordemos que no sé qué animal fue el primero que se volaron, pero hubo un animalito que tuvo que ser sacrificado para hacerle las pieles, hacerle las ropas a Adán y a Eva. Sí. O sea, ahí tuvo que haber sangre de por medio. Sí. ¿Y quién lo dio? ¿Quién sacrificó ahí? Fue Dios. Así como Dios entregó a su Hijo como un sacrificio. ¿Para qué? Para darnos unas vestiduras diferentes. Exacto. Vestiduras incorruptibles, que ya no llevan pecado. Lo mismo está sucediendo. Dios ha sido, ahí sí que bien dice la palabra de que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y que Él nunca cambia. Así es. Él permanece de esa manera, y eso es algo impresionante que debemos de valorar en nuestra vida. Exacto. ¿Cuántas veces nos hemos puesto a pensar desde cuánto tiempo Dios viene sacrificando y sacrificando y sacrificando cosas por uno? Sí, todo el tiempo. No es Jesús solo fue, como dirían ahí, el pez gordo de todo esto. Exacto. Pero Dios Padre ya desde el inicio de la creación del hombre viene haciendo esas cosas, viene dando esa sangre. Exacto. Para poder darnos la oportunidad de corregir nuestro camino. Exacto. Porque ese era el propósito con Adán y Eva, que ellos corrigieran sus pasos. Claro, ya habían consecuencias de por medio, pero hubo una oportunidad, porque lo que les correspondía a ellos era morir y ya no existir más. Pero Dios tuvo misericordia, ¿verdad? Y sacrificó algo que podía compensar o expiar el pecado que habían hecho. Exacto. Entonces, vuelvo nuevamente a la carga con la pregunta que les hice casi que al inicio. ¿Cómo nos estamos presentando ante Dios? Espero que no te estés presentando con una sangre falsa. Sí, creo que en este caso sería con sangre animal o con sangre de Cristo, ¿verdad? Porque Cordero. Claro, lo acabas de decir, ¿verdad? Que en el principio Dios mató un animal. Uh-huh. Y luego pues Jesús entregó su vida, ¿verdad? Pero solo hay dos opciones, ¿verdad? ¿Cómo nos estamos presentando ante Dios nosotros? ¿Con sangre animal o con sangre de Cristo, verdad? ¿Por qué sangre animal? La Biblia narra en otro pasaje bíblico que en este mundo hay sabiduría animal y sabiduría de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos estamos presentando, verdad? ¿Con nuestra sabiduría, esa sabiduría animal, o con la sabiduría de Cristo? Y es lo mismo, ¿verdad? La sangre animal y la sangre de Cristo. Entonces, es bien importante e interesante este tema, ¿verdad? Si tú puedes indagar más en la palabra, revisa, ¿verdad?, los textos bíblicos y verás cómo Dios te va a hablar de una forma especial. Y es interesante porque siempre hemos escuchado, ¿verdad?, que existe, para que exista una copia, debe existir lo original, ¿verdad? Y a veces solo hay una imitación, ¿verdad? Algo falso. Entonces, lo que los hermanos de José hicieron fue algo falso, ¿verdad? Y no fueron los únicos. El pueblo de Israel era uno de los que presentaba un holocausto por sus pecados. Y Dios dijo: ya estoy hastiado de sus sacrificios, sí, porque ustedes no cambian. Exacto. Eso es lo que decía. Sí, y eso es lo que Dios nos pide ahora, ¿verdad? Que seamos genuinos. Y a Dios no lo podemos engañar. A Él no le podemos decir si es y cuando no es. Ajá. Él sabe bien si realmente Cristo está en nuestra vida. Él lo sabe. Él lo sabe y te va a identificar en el instante. Ni siquiera va a haber necesidad de que sea en el momento cuando vas a orar, desde antes, porque dice que Él nos ve desde que nuestro corazón dispone
Exacto, desde que tú dispones a adorarle, Él empieza a oler. Él ya sabe a qué vas. Sí. Ajá. Y él dice, este ya viene con la sangre de Cristo, Exacto. sí me agrada, a este sí le doy de mi presencia, a este sí le abro puertas. Exacto. Así funciona. Y no es nada estricto, no estamos poniendo 10 reglas ni 20, nada de eso. Es algo bien sencillo. Solamente tenemos que realmente tener la intención de tomar esa sangre de Cristo y morir a nosotros mismos para que Él viva en nosotros. Y si Él vive en nosotros, Él dice que nos va a resucitar en el Espíritu. ¿Para qué? Para que podamos estar en su reino, lo que Él nos ofrece, de todas las promesas que Él tiene para nosotros. Exacto. Entonces, estamos llegando al final, ¿verdad?, de este tema. Esperamos que hayas podido recibir esta enseñanza, aprender mucho de ello. Exacto. Y que no se te olvide desde hoy en esta mañana, recárgate de esa sangre, ¿verdad? Que Exacto. Te dé vida esa sangre, pero apártate de todo lo malo, ¿verdad? Y no te presentes con una sangre falsa. Sé genuino ante Dios. Exacto. Y si le vas a decir, Padre, perdóname por mis pecados, que sea verdad, que sea con la sangre de Cristo. Así es. Porque Él se va a dar cuenta. Sí. ¿Verdad? Así que Él es bueno, extremadamente bueno, ¿verdad? Y siempre lo ha sido así y lo va a seguir haciendo. Exacto. ¿Verdad? Así que solamente correspondámosle a su amor. Sí. Así pues. Y antes de despedirnos, quiero mandarle un saludo a Luz María, que hoy está de cumpleaños. Oh, feliz cumpleaños, Lucita. Luz. Y saludos a todos los pastores que regularmente sí. Nos bendicen. Exacto. Les bendecimos, les amamos. Gracias por estarnos apoyando. Pastor Julio. Sí, Pastor Julio, gracias por escribirnos siempre. Pastora Lidia, Pastor Urias, ahí, gracias por sus saludos. Hermana Evelyn, gracias por estar ahí. Siempre saludándonos. También saludamos a Haslady, que en estos días estuvo cumpliendo años. También bendecimos su vida porque realmente son personas que hemos amado con todo el corazón. Y gracias a todos los que nos escriben. Y si no les mencionamos, perdónennos. Si nos escapó alguien, les pedimos perdón en el nombre de Cristo, con la sangre de Cristo les pedimos perdón. Gracias, síganos escribiendo y nosotros les vamos a seguir dejando saludos. Y gracias siempre por todo, que el Señor les bendiga y fuertes abrazos para todos. Bendiciones, se cuidan mucho, que pasen un excelente fin de semana. Así es. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿Cuántos están alegres esta noche? Escuchaste el programa evangelístico radial Tiempos de Recarga, palabra que te llena de energía, de Iglesia Linaje Escogido, con los esposos Chinchilla. Para oración o consejería, contáctanos a los teléfonos 5340-0693, 4811-6972. Esperamos puedan sintonizarnos el próximo sábado a las 8 de la mañana. Dios les bendiga.